Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Viva Nuestros Corazones y que traemos cada viernes con el objetivo de traer verdad, esperanza y gozo. Una bienvenida muy calurosa a las que siempre nos acompañan cada viernes, que cada vez son más. Nos gozamos de ver esa comunidad que se ha formado alrededor de este videocast. Un saludo a cada una de manera personal. Y hoy seguimos nuestro viaje a través del manifiesto. Hemos venido ya hablando de los diferentes postulados y hoy vamos a hablar de un postulado que está muy en mi corazón. Y tengo conmigo a dos mamás. Las dos tienen aljabas llenas de hijos y queremos hablar de cuál ha sido su experiencia como mamá y también lo que han aprendido acerca de Dios y de este hermoso llamado de la maternidad. Y quiero darle la bienvenida a Yamel y a Sara. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están? Hola, Sara, Hola. ¿cómo están? Bien. Qué bueno tenerlas aquí. Una hija del vientre y una del corazón. Quiero que antes de empezar puedan hablar, yo sé que todo el mundo las conoce a ustedes, de las personas que nos siguen cada viernes, pero quisiera que se pudieran presentar, hablar de cómo lucen sus familias, dónde viven, cuántos hijos tienen y un poquito acerca de cómo luce su día a día, en pocas palabras. Empieza tú, Yamel. Ok, bueno, mi nombre es Yamel Romero y mi esposo y yo tenemos 14 años de casados ya. Él es pastor en una iglesia aquí en Santo Domingo. Se pueden dar cuenta que yo estoy en Santo Domingo y Laura y Sara están donde hace frío. Pero tenemos, mi esposo ya tiene casi 6 años siendo pastor, o 6 años ya, pastor de la iglesia. Y juntos tenemos a 5 niños. La mayor tiene 12 años y el menor tiene 5 años ya. Sí, tenemos la aljaba llena y mi día a día luce bastante agitado. Los chicos van al colegio, yo también doy clases en la escuela donde ellos van. También sirvo aquí en el ministerio como diseñadora gráfica. Y nada, esa soy yo. Bueno, Okay. ¿Y tú, Sara? Podemos darle copy-paste a algunas cosas. Yo soy Sara Jerez y también tengo 14 años de casada. Cumplimos 15 ahora en agosto con mi esposo Jonathan. Y tenemos 5 hijos. La mayor tiene 12. Y la menor tiene 1 y medio. Y nuestro día igual, muy, muy lleno. Vivimos en Chicago, Illinois. Mi esposo es pastor de adoración aquí. Y bueno, nuestros días están llenos hacemos escuela en casa, así que siempre tengo niños alrededor. Y también en el día a día tenemos mucho trabajo en la iglesia y también un ministerio musical que tenemos y en eso se pasan los días. Qué bien, qué bendición. Y fíjense que aunque sí se parecen, como tú dices, Sara, 5 hijos, ambos, quizás la niña tuya más pequeña que el más pequeño de Yamel, pero fíjense que sus vidas son diferentes en circunstancias, cada uno vive en un lugar diferente, aunque ambos esposos son pastores. Yamel tiene un trabajo de parte de tiempo, tú estás en la casa todo el tiempo, Yamel están los niños en la escuela, porque no es una molde de galletitas, pero ustedes han entendido la bendición que son los hijos. Y ese es el postulado que vamos a estar del cual les vamos a estar hablando hoy, que dice lo siguiente: los hijos son una bendición de Dios y las mujeres fueron especialmente diseñadas para ser dadoras y sustentadoras de vida, ya sea a sus hijos biológicos o adoptivos y a otros niños en su esfera de influencia. Entonces, lo que vamos a estar hablando es, a la luz de esto que hemos descrito, ¿qué tan significativo es este rol de la maternidad a la luz de esta afirmación de que los hijos son una bendición? Entonces hablaremos un poquito acerca del testimonio de cada una de ustedes. Pero vamos a ver un video antes de comenzar la conversación. Los hijos son una bendición de Dios y las mujeres fueron especialmente diseñadas para ser dadoras y sustentadoras de vida, ya sea a sus hijos biológicos o adoptivos y a otros niños en su esfera de influencia.
El Salmo 127 nos dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Dios es el creador y dador de la vida, y los hijos son un don, un regalo de su mano. No debe sorprendernos que Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, siembre la mentira de que debemos retardarlos, limitarlos, evitarlos o matarlos. Su objetivo es oponerse al plan de Dios y engañar a las mujeres, haciéndoles creer que los niños son un inconveniente o un estorbo para sus planes personales. Uno de los principales dogmas de la ideología feminista ha sido sembrar en la mujer el deseo de ser su propio Dios e ir de acuerdo a su propio razonamiento, y esto incluye el determinar cuántos hijos debe tener y cuándo. Esta ideología afirma que la base de la opresión femenina está precisamente ligada a la maternidad y a la crianza de hijos. Como mujeres cristianas, no estamos exentas de abrazar esta ideología de muerte. Muchas veces nos consideramos pro vida porque no estamos a favor de la muerte o del aborto, pero no necesariamente estamos a favor de la vida, de recibir con gozo y gratitud los hijos que Dios soberanamente desea darnos. Sin darnos cuenta, nos unimos al esfuerzo de Satanás de obstaculizar los propósitos, los mandatos y los planes de Dios. La procreación está en el centro del plan de Dios. El primer capítulo del libro de Génesis dice en el versículo 28, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es la misma bendición que les da a las aves y a los peces el quinto día de la creación, cuando los llama a multiplicarse y llenar la tierra y los mares. El plan de Dios es que su pueblo se multiplique, no solo espiritualmente, sino también biológicamente. La disposición de una mujer rendida al Señor que desea obedecer debe ser la de abrazar su papel y su llamado biológico y divino a la maternidad. Esta es una prueba más de que le pertenece a su Creador y que desea seguirle, honrarle y glorificarle. Bueno, a la luz de todo eso que escuchamos en el video, vamos a empezar nuestra conversación. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿cómo se diferencia este llamado de la maternidad que Dios tiene, que Dios expresa en su palabra, a la luz de la opinión de la cultura? ¿Cómo chocan esas dos cosmovisiones bíblicas acerca de la maternidad, la cosmovisión bíblica y la cosmovisión de la cultura? Yamel, empezamos contigo. Bueno, Laura, mira, yo lo que he podido notar en nuestra sociedad son como básicamente dos extremos. Hay un extremo que tus hijos son un trofeo y que tú reflejas todo lo que haces, todo lo que eres, lo que inviertes tu tiempo, tu dinero. Los hijos se convierten casi en los padres de los mismos padres. Ellos dictan el camino, la pauta y todo eso. Es como un proyecto personal y egoísta. Sin embargo, como decimos aquí, los hijos son una bendición de Dios. ¿Quién es el dador? Es Dios. Entonces no nos pertenecen a nosotros los hijos. Entonces le pertenecen a Él. Entonces en ese sentido, esa percepción o ese enfoque está equivocado a la luz de la Biblia. Otro extremo es que los hijos son un problema, de que me estoy volviendo loca. Esa es la expresión que yo he escuchado una y otra vez, como que me dicen: tú tienes 5, yo con 1 me estoy volviendo loca. Porque realmente sí, los hijos son mucho trabajo. Pero yo creo que lo que podemos ver bajo las capas es que me están quitando los hijos como mi tiempo, mi identidad. Yo no soy quien era antes. La vida que yo tenía antes ya no la puedo llevar por asuntos económicos o logísticos o lo que sea. Entonces también es un enfoque egoísta. Y aún más allá, en la cultura que vivimos, que si no queremos los hijos, simplemente los abortamos en muchos países legalmente y tú sigues tu vida y la continúas como si nada. Entonces son como los dos extremos que he visto en la cultura.
Muy bien. ¿Y tú, Sara, tienes algo que agregar? Bueno, he visto lo mismo. Yo diría que básicamente el mundo ve los niños y todo. O todo gira alrededor de uno mismo. O sea, al final es qué yo quiero. Y para algunos, como dice Yamel, para algunos eso significa tener hijos, pero al final son un medio para yo sentirme bien y encontrar identidad en ellos. O son como el otro extremo, un obstáculo para lo que yo quiero lograr. Entonces, al final, en última instancia, la diferencia donde se chocan tanto la visión bíblica y la visión de la cultura es uno se centra al lado de yo, como el centro del universo, y otro se gira alrededor de Dios y lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Ya sea que me dé hijos o no, pone a Dios en el centro de la historia y el plan de mi vida. Y ve a los hijos como un regalo y su voluntad, si es así en mi vida, a lo que lo determina él, no yo, como el principal en la historia, el centro. Así que yo creo que ahí gira como todo, la diferencia de ahí como que sale todo, las diferencias. Así es como ustedes dicen, es quién va a ser la autoridad en mi vida, o Dios y su palabra o yo. Entonces, cuando Dios es la autoridad, hay una opinión. Y cuando yo soy la autoridad, es mi opinión, ¿verdad? Y para ustedes como madres de muchos hijos, ambas tienen 5 hijos. 10 en total aquí, Dios mío. 10 en total, 10 en total, exactamente. ¡Qué bendición! Entonces, o sea, Dios las ha bendecido grandemente a ambas. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser dadoras y sustentadoras de vida a nivel práctico? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha significado para cada una de ustedes? Ustedes se veían así cuando eran jovencitas, cuando eran niñas, se ven a como se ven hoy, o sea, se imaginaban con todos estos hijos. ¿Y cuáles han sido las bendiciones y los retos? Hay muchas preguntas ahí. Sí. Al final es su experiencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Si ustedes se imaginaban así o ha sido mejor, peor, bendiciones, retos, en fin. Empezamos por Yamel. Wow, como decía, son muchas preguntas en una, pero yo sí tenía tenía un deseo en mi corazón de tener una familia grande y desde jovencita. Y yo, por ejemplo, Sara es hija única, yo tengo 2 hermanos, pero me llevaban 7 años mi hermana y 8 mi hermano. Mi hermano vivía en Estados Unidos. Entonces yo me quería como muy sola y mi deseo era siempre como que mis hijos pudieran tener compañía y no quería que se llevaran muchos años, que fueran uno tras de otro. Tenía el deseo de adoptar. O sea, yo me tenía como en mi cabeza una familia inmensa y era como una caricatura, unos dibujos animados con música de fondo y todo perfecto, y vamos a estar corriendo y leyendo, haciendo galletas felices todo el para tiempo. Siempre. pero no es así. O sea, claro, el Señor en su gracia, en su misericordia me concedió tener 5 hijos y concedió el deseo de mi corazón de que fueran uno detrás de otro, que yo sé que no es el caso para muchas, pero realmente han sido de mucha bendición en mi vida, pero han sido de muchos retos también. Entonces yo no quiero ser hipócrita y venir y decir que todo ha sido excelente y que son una bendición y que se queda ahí. Yo creo que las bendiciones de Dios no necesariamente significan que tu vida va a estar ausente de dificultades o de pruebas, o de que tu espíritu y tu ser sean puedan ser como llevados a un punto de que tú tengas que desaparecer de la ecuación. Pero ese yo creo precisamente lo que Dios ha querido en mi vida. Ha sido una tarea difícil y no es, muchas veces piensa la gente que es porque tengo que preparar 5 comidas o porque tengo que llevar 5 agendas de 5 niños diferentes con cumpleaños, que la ropa sucia. La gente se imagina mi vida como así. La ropa sucia, yo me la imagino. Sí, mucha ropa sucia.
muchas. Pero los viajes familiares, que en el carro, aquí en Santo Domingo hay mucho tráfico, y se preocupan como la gente cuando me ve y como que le llama la atención eso. Sin embargo, cuando digo que ha sido una tarea difícil, no me refiero a eso. No me refiero al aspecto logístico y de las dificultades físicas, sino al aspecto de mi corazón. Cómo ir en contra de mis deseos y mis prioridades y mi agenda, y no dejarme llevar por el estrés del día a día, que sí hay, y mantenerme con gozo. Realmente, lejos de ser lo que yo pensaba cuando era jovencita de que sería como mi vida, mi casa llena de niños, creo que lo que llegué a darme cuenta muy rápido es de mi incapacidad, de mi falta de competencia, y todo eso me ha llevado entonces a rendirme a los pies del Señor. Otras cosas que me sorprendieron, por ejemplo, patrones que yo veía en mis padres, que yo decía que yo nunca iba a repetir o hacer. Eso me sorprendió, yo haciendo cosas que yo había asegurado que no iba a hacer con mis hijos, o actitudes que yo pensaba que no iba a repetir. Y sí me he visto repitiendo patrones o en mi propia pecaminosidad, como encontrándome sorprendida de mí misma. Eso ha sido el reto. Quizá Sara puede seguir por ahí. Yo tengo muchísimas cosas que puedo decir, pero Sara, dale. Sí, son muchas experiencias. Yo diría hasta, creo que una anécdota puede como resumir también la experiencia de ser mamá. Y fue hace unos días, ver a la más pequeña nuestra, tiene 1 año y medio. Y hace tiempo duerme súper bien, pero ya tiene varios días que se está levantando de noche. Y ya como que cuando uno se acostumbra a dormir de nuevo, como que le duele. Y creo que se resume como en el hecho de que como que la oigo llorar de noche y es como este pesar de como que, ay, no. Y a veces molestia, pero entonces cuando fui y estuve con ella, me la pasé llorando. Pero era llorando en ese momento era llorando de gratitud y como de amor. O sea, era como, fue tan rico como el tiempo que tuvimos. Y yo estaba llorando también pensando que ella está creciendo y como que está terminando en un sentido esas etapas de tener noches así con ella. Y entonces creo que en eso como que se resume la experiencia de maternidad, como que uno va de airarse a veces, molestarse, incomodarse, como que las dificultades de la maternidad, pero al mismo tiempo uno llora como de felicidad y de gozo y como muchos contrastes, de emoción, de como que qué bendición son estos niños y como que uno los ve y como que en momentos quiere como pero en otros como que lo quiere abrazar al mismo tiempo. O sea, de verdad que es una experiencia increíble y muy especial. Pero creo que en cuanto qué ha significado para mí y aprendizajes, el otro día estaba en un ¿cómo dice? Baby shower. ¿Así mismo? Sí. Okay. Baby shower. Y compartíamos como enseñanzas y aprendizajes, y lo primero que me vino a la mente, y últimamente ha sido así, es ¿qué es la voluntad de Dios? Ya sea que seamos madres o no, pero creo que la maternidad es una de las mejores maneras en que Dios hace eso en nuestras vidas. Es que abracemos la debilidad, y yo creo que como seres humanos y como mujeres especialmente nos encanta tener el control y sentirnos como capaces. Y creo que la maternidad hace lo opuesto en nosotras, o sea, nos hace sentir débiles, o sea, nos muestra nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Y yo siento que al principio yo peleaba mucho con eso, todavía lo hago, pero antes lo hacía como conscientemente, como que tengo que vencer esta como debilidad y estas incapacidades, pero últimamente he aprendido más a abrazarlas y verlas como gracia de Dios, y ha sido como mi
mi meditación el pasaje de Corintios cuando Pablo dice que su poder es perfeccionado en su debilidad. Entonces, así veo la maternidad, que en donde más puedo ver mi debilidad es ahí que Dios, su poder se perfecciona, y ahí es que digo, Señor, muestra tu poder en esta situación a través de estas circunstancias. Así que creo que la maternidad, de verdad, yo creo que fue Paul Tripp que lo dijo así, la maternidad y paternidad es la manera en que realmente Dios nos cría a nosotros en un sentido, como que el aprendizaje y el caminar con Dios a través de la maternidad ha sido muy especial. Y algo que no compartí, a diferencia de Yamel, bueno, está Sara antes de Cristo y Sara después de Cristo. Sara antes de Cristo, yo ni pensaba en tener hijos, o sea, no como que no me venía a la mente, ni pensaba en eso, o sea, eso no me, como que si quería uno o dos, nada, o sea, no era lo que me importaba mucho realmente. Yo sí estaba muy envuelta en mí misma y en mis planes, y ya después de Cristo el Señor me da como una visión de la maternidad y un amor por como la palabra habla de la maternidad, y igual crecí hija única, entonces como que pensé, sí, o sea, hubiera sido bueno tener como compañía creciendo, pero en realidad los retos y las bendiciones superan todo lo que uno pueda imaginarse. Y creo que la bendición más grande ha sido conocer más al Señor y que su voluntad es hacernos más como Cristo. Amén. Y ahí es que creo que es tan contracultural la maternidad, porque Cristo dio su vida. Y yo creo que ser madre, desde que uno queda embarazada, carga con ese bebé, da luz, toda la vida es una rendición de tu vida por amor a otro. Así es. Ya. Así es. Y me encanta lo que ustedes están diciendo, porque fíjate que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Entonces yo no creo que hay una herramienta más idónea. Dios usa las herramientas que Él quiera, pero una tan idónea como la maternidad, donde, como ustedes han dicho, requiere morir a mí misma, a mis planes, a mis agendas, a mis deseos, a mis anhelos, a mi tiempo, a mi vida, a mis sueños. Es increíblemente cómo eso Dios lo usa para hacernos morir al yo, que al final es la meta de la santificación, ir muriendo a nosotras mismas. Así que me gozo de que ustedes puedan compartir eso, porque uno lo ve como cuando uno es pequeño y quiere tener una familia grande, como dice Amel, uno lo ve como una fantasía, fuimos felices para siempre. Y sí, la felicidad en la Biblia es muy diferente a la felicidad como el mundo la expresa. Nosotros tenemos gozo en el Señor y nos gozamos en lo que Dios se goza. Y nos gozamos en hacer su voluntad. Y parte de su voluntad para nosotras como mujeres es esta, que seamos madres, ya sea biológicamente o por adopción, ¿verdad? Adoptando. ¿Y cuál ha sido la mayor lección? Si tú pudieras pensar en una lección, yo creo que ya ustedes han mencionado algunas, pero ¿cuál ha sido la mayor lección, Yamel, que tú has aprendido en este llamado a ser mamá y que ha contribuido más a tu santificación, conociéndote como tú te conoces, tus debilidades? ¿Cuál ha sido esa lección que tú has aprendido? Yo he podido llegar a la conclusión que la maternidad se trata más de lo que Dios quiere hacer conmigo que lo que yo pueda hacer con mis hijos o por ellos. Se trata más de eso. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Y yo me he dado cuenta que mientras más hijos iba teniendo, el Señor trabajaba aún más en mi corazón. Y claro, todavía lo hace. Pero cada niño es un reto. Cada nueva demanda, o sea, a nivel, cada vez que cumplen años, son cosas inesperadas, son cosas diferentes. A nivel físico, espiritual, emocional, hasta económico también. Todo tiene un nivel más alto de demanda. Pero, ¿qué yo hago? ¿A quién yo acudo cuando vienen esos nuevos retos y demandas? ¿A quién yo voy? ¿Dónde me refugio?
dónde yo busco mi plenitud, dónde yo busco mi seguridad. Porque podemos caer en el error de, ok, la maternidad es como, yo soy la mamá de la gimnasta o la mamá del niño que se porta bien o la mamá de la que está en el cuadro de honor. Pero realmente no es así, porque a mí me han tocado situaciones complicadas con mis hijos que yo no me esperaba. Por ejemplo, uno de mis hijos es neurodivergente, o sea, su neurología es atípica y él se encuentra dentro del espectro autista. Y tengo otro, que es el más pequeño, que a nivel neuronal está perfecto, pero tiene un carácter indomable. Entonces, son dos situaciones. Cuando yo pensaba con mi hija tercera, mi hija tercera dormía toda la noche, empezó a caminar temprano, comía de todo. Yo cuando iba a tener el cuarto, yo dije, yo sé esto de la maternidad, mira, ya. Sí, experta. Me salió el niño donde tuve problemas con la lactancia. O sea, yo lactaba a mis hijos mucho más del año y tuve problemas con la lactancia con él. Está en el espectro autista. El quinto tiene un carácter que todavía estamos nosotros como descifrando qué vamos a hacer con él. Pero eso era como otra forma del Señor aterrizarme y decirme, no, you don't got this, tú no tienes esto en tus manos, tú me necesitas. Y que yo creo que esto me ha ayudado a mí y a mi esposo a ver la vida de manera diferente, enfrentar las pruebas de manera diferente, ser moldeados por Dios y permitirle a Dios moldearnos a través de nuestros hijos y de la idea de cómo yo pensaba que iba a ser mi vida y cómo no es. Y como le decía ahorita, o sea, mientras más hijos yo tengo, me daba cuenta de qué tan incapaz yo era o qué tan ignorante era. Señores, cuando tú más arreglas tu casa, más reguero hay. Cuando tú arreglas la cama, voy a limpiar. Yo me pasé en diciembre 2 semanas limpiando la biblioteca, que los libros. Señores, la primera semana de enero ya estaba todo igual o peor. Entonces, como estar conforme y eso, como que esas cosas son un recordatorio de que yo estoy aquí en la tierra y de que este no es mi hogar. Mi hogar es el hogar celestial, el hogar perfecto. Y cada vez que yo veo como el reguero en mi casa, hay como un recordatorio de anhelar más mi hogar celestial. Y de verdad eso ha sido como el medio que el Señor ha usado para santificarme y recordarme y apuntarme a Él. Amén. Tu debilidad y tu dependencia de Cristo. A mí me encanta como Nancy dice, todo lo que me hace de necesitar al Señor es una bendición. Ya sabemos que son una bendición los hijos, pero doble bendición porque necesitamos al Señor. ¿Y tú, Sara? Bueno, muy similar a lo de Yamel y lo que compartí ahorita. Uno es ese, el abrazar mi debilidad, saberlo como no solo un obstáculo, sino como una bendición, o sea, donde Dios muestra su poder. Y también, como mencionaba, lo del control, yo creo que como seres humanos, y especialmente como mujeres, nos encanta tener todo como planeado, en orden, como sentir que tenemos control de nuestras circunstancias. Y yo sé que a Dios le encanta como movernos el piso. ¿Y qué pasa? Con los niños eso pasa todos los días. Porque, o sea, uno se da cuenta de nuestra total incapacidad, uno, de controlarnos uno mismo. Y dos, controlar estas almas. O sea, es imposible. Entonces, eso me lleva a depender de Dios todos los días, a entender que yo soy un medio de gracia para estos niños, pero sus vidas están en sus manos, en manos de Dios, y no las mías. Entonces, aún eso es una rendición constante. Por otro lado, en cuanto a lo de la santificación, me ha mostrado lo importante de como toda la vida delante de Dios. Porque yo no sé si te pasa, Yamel, pero cuando uno a veces está corrigiendo a los niños o enseñando, yo siento que me estoy enseñando a mí misma. Yo digo, pero yo no hago eso. Exacto. O yo tal cosa. O sea, es como ¿cuántas veces te tengo que repetir? Sí, y a veces le estoy diciendo algo a los niños y yo sé que yo hago lo mismo. O sea,
Entonces, eso me ha llevado a depender aún más de Dios y también me ha motivado a querer vivir una vida que agrada al Señor en todas las áreas, porque digo, coherente. de verdad que, exacto, mi vida habla más que mis palabras y eso es fácil quizás cuando uno no tiene hijos, como que es fácil mostrar algo afuera y en casa como bajar un poco las... Hay mucha audiencia. Tú la tienes guardia, 5 ajá. audiencias en tu casa. 5. Pero tengo estos ojos y ahora Jonathan y yo nos reímos a cada rato porque las cosas que nos dicen, o sea, las cosas que se dan cuenta o comentarios que hacen o palabras que si tú dices algo no te la dejan pasar, o sea, te dicen, pero tal cosa, o sea, es constante, o sea, que nos lleva y me lleva constantemente a estar... ay, Dios mío, Dependiendo, haciendo introspección, sí, evaluándote, exacto, o sea, oh my gosh, se me fue la palabra. examinándote. Examinando mi corazón Sí. constantemente y viendo si realmente mi vida está alineada con lo que yo digo, porque los niños realmente sacan eso a relucir. Y yo lo he dicho antes a otras madres y me lo digo a mí, que como vivo, o sea, mi vida va a ser de más impacto para ellos que lo que yo le pueda decir o enseñar de la boca para afuera. Ellos al final imitan y ven lo que uno hace y vive, entonces eso realmente ha contribuido a mi santificación. Y lamentablemente muchas veces recuerdan más tus debilidades que todos los sacrificios que uno hace. Entonces hay que tener cuidado. Y son grandes jueces de los padres. Entonces yo siempre digo, porque uno tiene hijos que son jueces de uno, pero los hijos van a tener jueces a su vez también. Entonces, pero todo eso es parte. Y tú sabes que aquí me voy a poner mi sombrero de Tito 2, porque oyéndolas hablar, pensé en un texto que hasta ya lo estoy pensando para aún que amen a sus hijos, porque muchas mujeres nos escriben por Instagram cuando oyen un programa de que amen a sus hijos y me confiesan, y a las demás ancianas, ay, que me irrito con mis niños, ¿qué hago? Me siento tan mal, una mala mamá, yo pierdo la paciencia con ellos, porque obviamente ellos están siendo irritadas con todas estas presiones que ustedes acaban de hablar, que si estoy cansada, que si no dormí bien, que si los niños están desobedientes, que si tengo uno que es voluntarioso, que si el otro no hace su asignación, que si no me hace caso. En fin, y ustedes tienen 5 corazoncitos que ustedes están tratando de discipular. Cada uno diferente, no pueden hacer lo mismo con todos. Y Dios me hizo pensar en este versículo de Pedro, de la primera carta de Pedro, que está en el capítulo 5, donde él dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y dice, ¿cómo yo hago eso? Yo echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Pon eso por un lado. Después le dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos pasando trabajos y problemas, estamos siendo estresadas, cuando nos vemos que llenas de culpa por haber hablado mal a nuestros hijos, por haber fallado quizás como mamá, porque fallamos como madres, no somos perfectas. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda al acecho. El adversario, el diablo, le encanta venir a tentarnos en medio de la debilidad. Cuando nos sentimos irritadas, cansadas, que no damos más, que ya no podemos más, ahí viene el diablo a decirnos, tú no eres una buena mamá, pero tú no estás haciendo esto bien. Y él está buscando devorarte y al final quitar tu dependencia de Dios y recordarte que sí, tú eres débil, pero tú tienes un Dios que está contigo y te está ayudando. Pero entonces lo lleva más allá, Pedro, porque dice, resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo entre sus hermanas. Porque también pasa que muchas mamás creen que ellas son las únicas. O sea, yo soy la peor mamá del mundo. A mí es la única que, mira, como ya me dice, tengo un niño así, un niño asado, yo soy la que tiene este problema. Nadie más. Todas las mamás se ven tan bien en Instagram. No tienen estos problemas que yo tengo, ellas no luchan como yo lucho. Es la misma lucha. Y es el mismo instrumento de Dios santificándolas. Entonces quería decir eso porque las oía y verdaderamente que es un llamado precioso,
glorioso, pero difícil. Pero es glorioso. Y hablando de esto de la maternidad, ¿qué textos bíblicos ustedes han podido pensar o al que ustedes van para ser ministradas y animadas, pero también donde ustedes han visto el corazón de Dios en cuanto a la maternidad y este llamado sagrado? ¿Tienen algún texto que puedan compartir? Yamel. Ok. Yo tengo varios y en la Biblia hay tantas referencias de cómo los niños son una bendición. Pero el Salmo 127:3, ¿verdad? Que lo conocemos, que dice que los hijos son herencia del Señor y la descendencia es recompensa de Él. Yo como que muchas veces me tengo que recordar ese versículo a mí misma, porque, hermana, nosotros somos tentadas. O sea, porque yo tenga muchos hijos, yo ame a mis hijos y yo ame la maternidad, no quiere decir que yo voy a ser tentada a veces a pensar, wow, y esto es una recompensa de verdad, esto es mucho trabajo. Sin embargo, este versículo siempre me recuerda eso. Y es verdad que dice herencia del Señor. Cuando a ti te van a dar una herencia, tú la rechazas. ¿Cuál es tu corazón hacia una herencia? No, yo no quiero esa herencia. No me dan nada. No, es una herencia. Demasiado herencia. Ajá. Sí. Tú la herencia, tú la buscas, tú la anhelas, tú te alegras. Entonces, y también como una herencia, algo que no es mío, es algo que yo he recibido. Entonces, tengo que ser buena mayordoma de eso. Entonces, ese versículo me recuerda a eso, que no me pertenecen los hijos. El Señor lo ha hecho como una herencia, algo precioso, algo preciado, algo de valor. Y es simplemente algo que yo no merezco, porque verdaderamente hay muchas mujeres piadosas en este mundo, y lo tenemos en la Biblia, que no pudieron tener hijos o que sufrieron por infertilidad y eso. Entonces es un don de Dios. Entonces me recuerda que es un llamado santo y una bendición ese versículo. ¿Y tú, Sara? Amén. Bueno, yo igual que tú el Salmo 127, pero también me vienen a la mente dos pasajes. Uno que me anima en ese sentido como de la santificación, y es el de 1 de Timoteo 2. Y sé que a veces es un pasaje confuso para algunas, pero es hablando de instrucciones para la mujer cristiana, y dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y obviamente no se está refiriendo a la salvación por obra, sino es como se purificará, se santificará en un sentido. Y ya hablamos como hijos. lo mucho que santifica. Ajá. Sí. Entonces, eso me muestra como cuál es el propósito de Dios y la obra de Dios en mí a través de la maternidad, y me motiva a permanecer, o sea, esa idea de permanecer en fe, amor, santidad, modestia dentro de ese llamado. Eso en un sentido me anima y me recuerda, como dice la palabra, que no seamos sorprendidos por pruebas. O sea, es parte de la maternidad y su obra de purificarnos en medio de la maternidad. Pero otro pasaje que me anima dentro de la maternidad, hablando como de la paternidad de Dios hacia mí, es Isaías 40:11, hablando de Dios con su pueblo, y dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado, dice en esta traducción, a las recién paridas, pero en otras dice como a las que tienen pequeños, o sea, a madres de pequeños. Y me hace como ver el corazón de Dios hacia las madres de niños pequeños, y creo que a veces nosotras podemos ser muy como duras con nosotras mismas, y también a veces como ásperas aún con nuestros hijos, como que podemos ser muy impacientes, como que demandantes, y Dios no es así. Dios no es así ni con nosotras, y creo que Él entiende
la debilidad y la vulnerabilidad de la maternidad y de una madre con niños pequeños, y Él sabe cómo pastorearnos a través de eso. Y creo que a veces somos nosotras, y creo que por eso también pecamos mucho de impaciencia y irritabilidad y todo eso, porque como que nos ponemos ciertas demandas y expectativas a nosotras mismas y a nuestros niños que no creo que son de Dios. También vivimos en un mundo con muchas distracciones y nos sentimos como jaladas en muchas direcciones, pero creo que si abrazáramos la etapa de la maternidad, especialmente con niños pequeños que demandan tanto de nosotras, si pudiéramos entender que realmente es una etapa débil y vulnerable, pudiéramos abrazar mejor el cuidado de Dios a través de ese tiempo y tuviéramos más paciencia, como me pasó esa noche con Vera. Como que mi impulso inicial es como que, como se despertó, no voy a dormir, pero cuando puedo reconocer como que esta es una etapa y ella es vulnerable, esta niña es como una pequeña y como la manera, o sea, me dio como un sentido tan especial cuando yo veo, no sé si te ha pasado, Yamel, y a otras madres, como cuando un niño está llorando y cuando ve a su madre, o sea, cuando yo entré y la tomé, como inmediatamente como que es como, ok, como que tiene, y digo, wow, así debemos ser con el Señor, uno. Y como mamá, ¿cómo no aprovechar ese tiempo? O sea, ese espacio de influencia que Dios me ha dado en formar el alma de esta niña y estos niños que me ha dado, que sé que no sé si lo vamos a hablar ahorita o quizás lo saltamos al principio, pero algo tan especial e importante que siento que las mujeres hemos perdido de vista. Hablamos tanto, la mujer hoy en día quiere como ser importante y ser como hacer grandes cosas y ve como a los niños como lo que les impide hacer eso y quisiera ser igual a los hombres y por eso quiere poder abortar y tener control sobre su cuerpo, pero hemos olvidado que lo que nos hace diferentes y especiales como mujeres, o sea, lo más grandioso es nuestra capacidad de formar almas. O sea, Dios nos ha entregado este papel tan importante. O sea, piénsalo, ahora está muy de moda hablar de como mi niñez y mi pasado y cómo eso me ha afectado. O sea, ¿quiénes son las que tienen esos años en sus manos, en un sentido? O sea, son nosotras las madres. Sí. Entonces, realmente Dios nos ha dado un papel trascendental y realmente que tiene efectos eternos. Entonces, si yo puedo ver como lo especial de que estoy trabajando con almas eternas, creo que me daría mucho ánimo en lo difícil. O sea, porque obviamente cualquier labor que vale la pena trae dificultad. Pero si solo lo veo como cambiando pañales y estoy limpiando y recogiendo, obviamente me voy a desanimar. Entonces me tengo que recordar eso constantemente y tener las expectativas correctas y recordar lo importante eternamente de este llamado. Amén. Miren, una pregunta, ¿qué recomendación ustedes les darían a mamás, verdad, que están escuchando algo rápido, que sea como un ánimo para los desafíos que ellas tienen? Porque hay mamás que tienen que enfrentarse a la cultura, a la sociedad, ¿verdad? Y a la perspectiva de la sociedad sobre la maternidad. ¿Cómo ellas pueden ser ayudadas para abordar todas estas cosas de una perspectiva bíblica? O sea, por ejemplo, una mamá que el mundo le dice, no, ser mamá no es suficiente. Tú tienes que, como dice Sara, yo tengo que salir allá afuera y los niños son un problema. O sea, ¿qué pueden ellas hacer? ¿Cómo la iglesia puede ayudar a estas madres a abordarlo todo desde una perspectiva bíblica? Si pudieran dar una recomendación. Yamel. Bueno, yo
Yo creo que si tú... Muchas veces podemos querer ser madres por las motivaciones equivocadas, como yo, como de tener una vida perfecta o de ponerle ropita combinada a mis hijos, ese tipo de cosas. Pero realmente no sé si nosotras hemos hecho un mal trabajo en expresar ok, es hermoso, es una bendición, pero también es trabajo para tu alma y tiene su grado de dificultad. Ahora, yo veo muchas personas que generan las decisiones de su vida basado en el grado de dificultad que tienen. Entonces, por ejemplo, yo no voy a ser madre porque es mucho trabajo, o pienso que ser madre es algo bueno sin calcular, ¿verdad? El costo, ¿verdad? El costo. Pero si es por dificultad, pues entonces tú no vas a poder hacer nada en la vida. Ni te cases, ni tengas una casa, ni estudies, ni seas creyente, porque la salvación es por gracia, pero tú tienes que depender diariamente de Dios. Y todo el trabajo bajo el sol, ¿verdad? Es afanoso. Y vivimos en un mundo donde no es fácil, nada. Y Dios tampoco la creó la vida para que tuviéramos una hamaca echándonos fresco. Él le dio a Adán, ¿verdad?, un trabajo, y para Dios, o sea, el trabajo no es algo malo, no es algo como indigno, algo así. Pero mi recomendación sería el temor. ¿Cómo yo puedo hacer esto para la gloria de Dios y sin temor? Por ejemplo, hay madres que quieren adoptar hijos. Y usted sabe lo difícil y afanoso que es un proceso de adopción o pasar por un proceso de infertilidad, los tratamientos, lo económico, todo lo que implica a nivel emocional. Todo eso es trabajoso. Y cuando llegan los hijos, entonces ahí empieza el trabajo. Pero todo en la vida, yo diría, cuesta sacrificio. ¿Qué tanto tú eres capaz de sacrificarte? Todo esto va a ser un trabajo arduo, pero debemos vivir una vida que eche para adelante. Nosotros los dominicanos decimos eso, como echa para adelante, no como, ay, qué pobre yo, mira, sí, todo lo que estoy pasando, sino mirar al Señor. No es para nuestra gloria, es para su gloria y vivir para Él. Entonces, si es, o sea, con tu pregunta, o sea, la sociedad te dice, no, o sea, es mucho trabajo, pero tú no harías nada si esa es tu perspectiva en la vida. Amén, amén. Sí, en cuanto a eso de cómo ayudar a madres, yo pensando en mi propia experiencia, creo que lo que más me ha servido y creo que las madres necesitan es uno, que haya enseñanza clara y ánimo a las madres de lo importante de su labor a la luz de la eternidad. Como creo que muchas mujeres realmente no entienden lo significativo. Me daba risa el otro día porque alguien compartía, tratando de ser feminista, hablaba como que sí, mira lo importante que fue María, pero tratando de avanzar como la agenda feminista. Yo decía, bueno, ok, es cierto, porque nosotros creemos que Dios realmente ama a las mujeres y las creó con propósito, pero vamos a analizar cuál fue el llamado de María y ver hoy en día si eso es algo que nosotros vemos como bueno. O sea, se casó jovencita, al final el llamado fue quedar embarazada, tener un bebé en un establo y vivir una vida en total vergüenza y como pensaron que quedó embarazada y peligro, y últimamente ver a su hijo crucificado. Entonces, y entregar a su hijo a los propósitos de Dios cuando ya empezó el ministerio, o sea, tenía su misión. Entonces, no fue un llamado para nada fácil y qué lindo y qué feminista, que como que todo, o sea, no se trató de ella en nada. O sea, fue una vida de rendición total. Y eso es lo que Dios nos llama. Entonces, yo creo que
mostrarle a la mujer, a las madres, lo hermoso de su papel, pero realmente que es abrazar la vida de Cristo, que es rendición, o sea, darles las expectativas correctas. Yo creo que eso es de mucha ayuda. También creo que comunidad es muy importante. Creo que los años de maternidad, especialmente de niños pequeños, puede ser un tiempo muy de mucha soledad. Uno se siente como que, como tienen los niños chiquitos, te necesitan, tú estás cansada, como que no hay mucha oportunidad de estar con otras madres, tener ese apoyo, como lo que tú decías, Mami, sobre el saber que todas tenemos las mismas luchas. Entonces, creo que eso, crear espacios donde madres pueden juntarse y tener apoyo mutuo de que estamos juntas. Pero entonces es muy importante que ese apoyo mutuo, porque veo que en las redes hoy en día se está como creando como esas como comunidades, pero hoy en día se están creando como alrededor de las luchas en muchos sentidos. Y es como todo como ay sí, qué difícil esto, ay sí, aquí estamos, como para nada. Sí, y como un sobrevivir. Sí, y en los mejores de los casos lo hacen como, dicen que sí, que aman a sus hijos, o sea, pero es como todo más como abrazando esta lucha y aquí estoy, como mi vida es un caos, pero no importa, que aquí estamos, o sea, eso tampoco es, o sea, eso es crear comunidad alrededor de el Señor y el saber que hay luchas reales, tenemos que tener expectativas correctas de que no va a ser, como decía Yamel, todo, tú sabes, una historia de hadas, pero tampoco es como un desastre que no sé qué hacer con estos niños. Dios nos ha dado su verdad, entonces es crear esa comunidad alrededor de su verdad, de que tiene luchas, tiene dificultades, pero el Señor está con nosotras, también tiene llamados y encomiendas importantes de instruir a nuestros hijos, o sea, hay un llamado real, no es solo sobrevivir, entonces es también animarnos en hacer lo positivo, imperfectamente, con nuestras luchas y pecados y todo, pero que estemos creciendo en el Señor y ayudando a nuestros hijos a crecer en el Señor también. Pero ese sentido de comunidad es muy importante, pero alrededor de la verdad. De la palabra. Y yo agregaría, y yo creo que va con lo que tú dijiste, Sara, y con todo esto, es Tito 2. O sea, porque cuando se juntan las jóvenes todas juntas, tú sabes lo que va a haber ahí, muchas quejas. Y mira lo que y sí se animan porque tú le puedes dar una idea de lo que te funcionó. Mira, esto me funcionó para hacerla dormir. Y eso está bueno. Pero tiene que haber alguien que ya corrió esa carrera, que puede ver las cosas más objetivamente, que no está en el fragor de la lucha junto a ellas y que les puede decir, mira, ya eso es una etapa, eso va a pasar y mira lo que la palabra dice y animarlas con la palabra, porque hay un llamado en Tito 2 y eso es un llamado para todas las mujeres en las iglesias locales, las ancianas que han criado. Ayuda a estas jóvenes a pensar bíblicamente, a ver todo como la Biblia lo dice, a considerar la maternidad como Dios lo considera, en fin, pero la comunidad es muy importante. Y entonces tenemos que ir cerrando y tenemos varias preguntas, así que queremos tener respuestas cortas. Y es, ¿qué pasa con mujeres que no pueden dedicarse a sus hijos totalmente, que tienen otros aspectos de su llamado? Ellas están llamadas a otras cosas, tienen cosas andando en su vida. ¿Cómo pueden ellas equilibrar este llamado de mamás con el otro llamado que puedan tener? Yamel. Esto de la palabra equilibrio a veces es un poco tricky, porque aun cuando tú estás con juggling así, siempre hay una pelota en el aire. Entonces, uno tiene que reconocer en la etapa de la vida en que uno está y que no siempre la vida va a lucir igual. Por ejemplo, yo recibo ayuda de muchas personas. Por ejemplo, hay una hermana en la iglesia que viene una vez a la semana para que mi esposo y yo podamos salir, ir al cine, cenar, hablar de nada. Y eso es algo que nosotros necesitamos apoyo de otras personas. Muchas veces no somos tan vulnerables ni expresamos la necesidad que tenemos. Entonces hay que buscar ayuda.
dependiendo de la etapa en que uno esté. A mí me tocó muchos años ir a mi iglesia y estar parada atrás y estar saliendo constantemente porque los niños estaban llorando, tenía que amamantar y todo eso, pero yo estaba en mi iglesia, yo estaba en mi comunidad, aunque fuera para saludar a los hermanos al final. Entonces, tú tienes que rodearte de tu comunidad, de tu iglesia, y reconocer tu etapa. No siempre va a lucir igual. Yo cantaba en mi iglesia antes y yo duré muchos años que no cogí un micrófono en la mano. Ahora yo puedo hacerlo quizá una vez al mes o cada 2 meses, no sé. Pero yo tengo que reconocer que no siempre va a lucir igual mi vida. Hay mujeres casadas con niños pequeños, con adolescentes, mujeres que ya se le casaron los hijos, que hay mujeres que trabajan en la casa y hay otras que trabajan fuera de la casa y dentro también. Entonces recordar que nosotras todas somos llamadas a ser dadoras de vida. Aunque tú seas soltera, divorciada, viuda, eso es un llamado para todas. Y reconoce, no vas a tener la flexibilidad de cuando tú tenías a los niños más pequeños, pero auxíliate de esas hermanas que están en otra etapa. Y también hay muchas cosas que tú puedes servir al Señor, que no necesariamente es como me pasaba a mí cantando, porque eso requiere ensayo y demás, que yo no puedo hacerlo necesariamente. Pero tú puedes traer a otras hermanas a la iglesia, evangelizándole, dando una consejería al final, ahí con tu bebé cargado, hablando con otra hermana menor, siendo hospitalaria, llevando personas a tu casa, haciendo el café en la iglesia, sirviendo a los demás. O sea, nuestra vida no puede ser vivida en ser basada en nosotros. Tenemos que pensar cómo podemos servir a los demás y no importa la etapa que estemos, siempre hay oportunidad. Sí, creo que ese tema de identidad es tan importante porque, de nuevo, yendo a lo que hablamos al principio, esta cultura, el mundo ve todo alrededor de uno mismo. O sea, cómo me sirve a mí, qué yo quiero, aún cuál es mi llamado, Y cuando nosotros vivimos de una manera egoísta, todo como que nuestra identidad se pega a todo lo que hacemos. O sea, yo soy esto, entonces no lo puedo dejar. Y puede pasar con la maternidad, pero puede pasar con mi trabajo, puede pasar con lo que sea. Entonces creo que es importante nosotras constantemente estar volviendo a poner nuestra identidad en lo correcto, que es solo en el Señor y que somos hijas de Dios y somos siervas suyos. O sea, es lo que Él diga. Entonces, como que Señor, dame mi asignación. Eso es, o sea, porque también a veces hoy en día se habla mucho de llamado y como que toda mi vida lo pongo en torno de este llamado que creo que Dios me ha dado. Por ejemplo, usando mi caso, algunos dirían, tú tienes un llamado en la música. Bueno, pero ¿y si un día se me va la voz? O si un día, o sea, no, o sea, yo no voy a como diseñar toda mi vida alrededor de este llamado. Yo voy a ir en pos de Dios y Dios día a día me va a enseñar mi asignación. Y eso viene de qué Él ha puesto en mi plato en ese momento. Y yo voy a decir, ok, Señor, tú has puesto esto en mi plato en este momento. ¿Cómo tú quieres que sea mayordomo de esto que me has dado? ¿Qué pasa? Cuando conocemos las prioridades de Dios, entendemos que primero Él, si estamos casadas, si somos madres casadas, nuestro esposo. Y entonces tercero, nuestros hijos. Porque al final, en las prioridades de Dios, las almas son más importantes que las cosas que puedo hacer. Y también las almas que Él ha puesto directamente en mi círculo de influencia. Círculo, obviamente van a tener más importancia en mi vida que quizás personas que puedo quizás servir con una palabra aquí, una palabra allá, pero la realidad es que mi llamado en esta etapa, cuando son pequeños, es los que están aquí. Un día mis hijos se van a ir de mi casa. La mayoría de mi vida, si Dios me da años, va a ser sin niños en la casa. Que muchas veces cuando estamos en esos años pequeños no lo sentimos así, pero la realidad es, las matemáticas, si Dios me da larga vida, la mayoría de mis años son sin niños en la casa.
Entonces, en los años en que sí están, yo tengo que priorizar este tiempo con ellos. Y ya lo demás lo voy poniendo en su lugar. Por ejemplo, en esta etapa, porque tengo a mi mamá cerca y ella me ha dado la ayuda, yo puedo cantar de vez en cuando en la iglesia. Aproximadamente como 2 veces al mes. Pero si ella no estuviera aquí, probablemente no lo hago. O lo hago menos. Pero todo es basado en lo que Dios me ha dado. Esta asignación en esta época, por ejemplo, tener 5 hijos me toma la mayoría de mi tiempo. Ya en años, cuando estén más grandes, y ya me ha dado nostalgia ver cómo han crecido mucho y siento como que se están pasando los años, voy a tener mucho más oportunidades de hacer otras cosas, pero ninguna de esas cosas debe cargar con mi identidad. O sea, cuando ya mis niños estén grandes, no puedo sentir como que ¿quién soy ahora? Que no soy madre. O sea, no tengo a los niños aquí. Pero eso igual, le pasa a muchas mujeres. Sí, pero si no puedo hacer ministerio musical, tampoco puedo pensar, ay, pero entonces, ¿quién soy ahora? No canto, no puedo servir con la música. O sea, tampoco mi identidad está ahí. Entonces, al final, eso de identidad y llamado y el equilibrio, no es tanto equilibrio, sino, Dios, ¿qué tú me has asignado en este momento de mi vida? ¿Y qué son cosas que yo simplemente quiero hacer porque quiero? ¿Y qué son realmente las cosas que tú me estás llamando a hacer en este momento, en este día, en esta etapa de mi vida? O sea, que el Señor nos dé discernimiento para saber qué realmente viene de Él en un momento, en una etapa, o qué son cosas que nosotras queremos hacer y meter en el día y en nuestra vida en una etapa que no debemos. Y para el que le falta sabiduría, que la pida a Dios, que la dé en abundancia, para poder hacer todas esas agendas y otras complicadas. Hermanas quizás pueden darnos quizás una mirada más objetiva. Exactamente. Y entonces nos quedan como 3 minutos. Y yo quería preguntarles, porque muchas mamás están conectadas aquí y van a oír en diferido que quizás no han podido tener hijos. Porque entonces te dice, bueno, son una bendición, pero Dios no me ha dado esa bendición. ¿Cómo animarlas con la palabra, con esa providencia para su vida, que ellas los puedan ver desde una perspectiva bíblica? Y para aquellas que Dios no le ha dado hijos también, ¿de qué manera refleja la adopción el corazón del evangelio? Si puedan contestar esas preguntas en corto tiempo. Dale tú, Sara. Te lo voy a ceder. Gracias. No, pero... Bueno, creo que fluye también esto del llamado. Al final, ser mujer no es igual a mamá, tampoco. O sea, creo que muchas veces nosotras lo podemos ver así, pero no es así. Al final, ser mujer es ser dadora de vida, pero eso no significa solo físicamente. Y también es al final ser hija, sierva de Dios. Entonces, como decíamos, nuestra identidad no puede estar en si pude tener hijos biológicos. Como decíamos al principio, no se trata de yo ser la diseñadora de mi vida, que incluye tener hijos, tener tantos hijos, tener esto. Y yo sé que la infertilidad, eso es como donde más creo que también nos damos cuenta que no estamos en control, como que, ay, yo quería tener estos hijos y Dios nos muestra, no, o sea, yo soy el que puede dar hijos, o sea, yo soy el que doy esa bendición, pero al final nuestro llamado es abrazar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si eso incluye no tener hijos biológicos, la realidad es, la Biblia también habla de que la soltería y también el no tener hijos, si están casados y no pudieron, te da ciertas libertades para servir y dar vida de tantas otras maneras que yo no puedo, ni Yamel puede en este momento de nuestras vidas. Al final Dios tiene un llamado y un propósito, un lote que Él dice que es hermoso a cada una. Y obviamente es un proceso doloroso el rendir cosas que quizás pensábamos iban a estar en ese lote, pero que podamos abrazar el que Dios nos quiere dar y vivirlo a plenitud.
O sea, ser realmente, encontrar cómo yo puedo dar vida, cómo quizás puedo servir a madres de niños pequeños que también lo necesitan y apoyar la próxima generación y esas madres estando ahí para ellas. Cómo puedo servir a niños en mi comunidad, cómo puedo servir en ya sea obras misioneras, o sea, un montón de cosas que quizás tienes más flexibilidad y tiempo para hacer. O sea, el dar vida no se queda en solo que tuve hijos biológicos. O sea, eso no está limitado con eso. Y obviamente, ora, si Dios realmente quiere que adoptes también. Eso es algo que no se habla, pero el Señor tiene un amor por el huérfano y nos ha llamado realmente como iglesia y personas creyentes, amar a los huérfanos y buscar el bien de ellos. Y si el Señor no te ha dado hijos biológicos, quizás Él quiere que consideres traer niños que lo necesitan, especialmente en un mundo que ahora quiere eliminar a los niños y más promociona el aborto. Es fácil decir que no aborten, pero no querer entonces abrazar a muchos de esos niños que van a nacer sin hogar. Sí. Entonces, aunque conlleva rendición de que, no pude tener mis hijos biológicos, creo que es algo que pueden orar y considerar como pareja, si Dios quiere que adopten, pero que no se sienten que su identidad está en nada de eso, ni sus hijos biológicos, si puedo o no puedo tener hijos, si soy madre, La realidad es que sí podemos todas ser madres espirituales y Dios sí nos llama a hacer eso. O sea, crecer en el Señor y estar dando de lo que el Señor nos da constantemente a otras personas y mujeres y niños, y nada nos impide hacer eso. Laura, yo quisiera hacer una ilustración de eso que dice Sara. En Adornadas, el libro de Nancy, ella ahí habla de cómo ella, un ejemplo, Dios no le dio hijos biológicos. Sin embargo, a lo largo de su vida, ella dice que ella invirtió en los hijos de los demás, en ir a sus competencias de deporte, de cuando ellos tenían alguna necesidad, suplirla, de llevarla a la cita del dentista, ese tipo de cosas. Ella dice, yo nunca he tenido temor de quién me va a cuidar en el futuro, porque es que yo sé que yo he invertido tanto en tantos niños de otras personas que a mí no me va a faltar nada. Entonces ella lo hizo por fe. Ella fue una mujer dadora de vida en las circunstancias que Dios le dio. Dios no le dio hijo biológico, pero tiene un montón de personas que ya son adultos, ¿verdad? Muy adultos, que ella invirtió por muchos años. Entonces veamos ese ejemplo de Nancy de Moss. Sí. Amén. Y conlleva Y mira, tener Yamel, la vista hacia afuera, como exacto. fuera de nosotras, lo que nosotros No vivir queremos. centrada. Exacto. Y es como ver, Señor, abre mis ojos a quién puedo servir y dar vida, y no estar mirándome a mí mismo. Vivir para servir a los demás. Y no hay, esto es fácil de decir, pero Dios nos llama a aceptar su voluntad. Amén. Entonces, es fácil decirlo, pero ese es el llamado que tenemos, a aceptarla, y no solamente aceptarla, abrazarla. Y no solamente abrazarla, encontrarla hermosa, como tú decías, Sara, es hermosa la heredad que me ha tocado. Eso es lo que te tocó, porque Dios es sabio, sin medida, y Él tiene un plan, y es el que se va a hacer. Y entonces vivir con las manos abiertas, si me lo da, gloria a Dios, si no, gloria a Dios. Es difícil, pero ese es el llamado que tenemos. Y ya creo que hemos hablado mucho tiempo. Las hermanas han sido muy pacientes con nosotras porque ha sido largo a las raigadas de hoy. Quiero, como siempre, las dejamos con una verdad bíblica, y esta vez está en el Salmo 128, que dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Me encanta la bendición que es de una familia. La familia es una bendición, y es bienaventurado el hombre y la mujer que tienen una familia. Así que gracias, Yamel y Sara, por acompañarnos. Gracias por pensar junto a mí y a todas las hermanas aquí acerca de esto, que es algo, yo creo que tan importante este tema en el día de hoy. Y
Como siempre, les recomendamos un recurso. Les recomiendo 30 días a través del manifiesto, que hemos estado viendo todos estos programas, que sea de bendición para ustedes. Lo pueden hacer individualmente o en grupo. Y nada, gracias mis hermanas preciosas por estar conmigo. Y Sara, te invito si puedes hacer una oración por las hermanas que nos han escuchado y por las que van a escuchar en diferido el programa. Okay. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, tu verdad, que nos trae aliento y ánimo. Y gracias por esta comunidad de hermanas de arraigadas, que buscamos juntas estar arraigadas a tu palabra y a Cristo en todo lo que hacemos. Señor, yo te doy gracias por el regalo de la maternidad, por la bendición inmerecida que es el poder tener hijos, ya sea biológicos, adoptivos, espirituales. Gracias que has creado a la mujer con todo lo que necesita para ser dadora de vida, para dar ayuda y servicio y para fortalecer a los que están a su alrededor. Señor, ayúdanos a encontrar lo que necesitamos en ti, depender completamente de ti. Te pido por las madres que están cansadas, desanimadas, que necesitan sabiduría, Señor. Te pido por sabiduría por cada una. Te pido que las fortalezcas, Señor, le des gracia, paciencia, amor, que la equipes con todo lo que necesitan para hacer la tarea con fidelidad. Señor, también te pido por las mujeres que tienen el deseo de ser madres, pero no han podido. Oh, Señor, yo te pido que le des consuelo, Señor, conforte su corazón, esos deseos insatisfechos, Señor. Yo te pido, si es tu voluntad, que le concedes hijos, Señor, que le des la bendición de ser madres biológicas, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, te pido que si no es así, que las diriges a cómo tú quieres que sean dadoras de vida, ya sea sirviendo a niños a su alrededor, ayudando a familias o adoptando, Señor. Yo te pido que las guíes, Señor, a cuál es tu perfecta voluntad para ellas. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a todas a ser fieles a ti y amarte a ti más que la maternidad. A encontrar nuestra identidad no en lo que hacemos, no en nuestros títulos, ya sea de madre o lo que sea que hagamos, sino solamente en ti, en quienes somos en ti, en que somos tus hijas. Y, Señor, somos siervas tuyas, Señor, no de nosotras mismas. Señor, ayúdanos a encontrar nuestra identidad en ti. Te amamos, te bendecimos. Sea con nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, mis hijas, por estar aquí. Esperamos que haya sido de bendición esta conversación. Por favor, compártanla con otras que piensan que le pueda bendecir. Y será hasta un próximo episodio la semana que viene de Arraigadas. Dios les bendiga. Adiós. Chao.